Buenas noches, pastor. Noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Señor Dios, muchas gracias, Señor, en esta noche por tener la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, abrir la escritura cada vez que la abrimos, pues nos dejas ver, Señor, pues tu corazón, nos muestras tu voluntad y lo que tenemos que aprender a hacer es honrarte y darte la gloria que te mereces, Señor. Tenemos que, pues, ilustres nuestro espíritu con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Por favor, quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. ¿Pedro ya está? ¿Qué cita dijo, pastor? Perdón, porque no escuché. Isaías 1:1. Isaías 1:1. Gracias. Ya, pastor. ¿Ya? ¿Nada más dos? Ya. Yo también, no es mi pastor ya. ¿Ya también? Ok. Sí. Entonces vamos a leer. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad, tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El hombre conoce a sus dueños y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía aún os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sin herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni venadas, ni suavizadas con aceite. Pues la tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, pues la tierra delante de vosotros comida por extranjeros y desolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como derramada en viña y como cabaña en meronar, como ciudad desolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, o fuésemos semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Acepto estoy de holocaustos de carnero y cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. Necesito mes abominación, una nueva idea de reposo. La convocan asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad y vuestras fiestas son solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes se las tienen aborrecido en mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando descendáis vuestras manos, yo esconderé de vuestros ojos, no, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ya necesitan de sangre vuestras manos, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de los ojos y dejad de hacer lo malo. Aprende a hacer lo bueno, aprende a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a las viudas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enmercecidos. Si fueren rojos como el carmesí, podrán ser como blanca lana. Si quisieres y huyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este libro es es el más importante del libro de los profetas, por eso encabeza la lista, porque la habla una persona pues que es sin duda alguna es muy especial. Isaías significa Jehová es mi salvación. Es el nombre que también ocupan en otras terminologías el nombre de Josué, Eliseo y aún de Jesús. Jehová es salvación. ¿Quién era Isaías? Isaías era hijo de Amós y era ministro de Jerusalén y sus alrededores como profetas de Judá durante el reinado de 4 reyes. O sea, él estuvo durante 4 reyes, que son Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, entre los años 738 al 866, o sea, fueron 53 años antes de Cristo.
Isaías venía de una familia acomodada y tenía su lugar cerca del rey. Era casado y tenía 2 hijos. Fue muerto por el rey Manasés a ser cortado con una sierra por la mitad. Isaías condenó en su enseñanza, en su tiempo que estuvo como profeta, el ritualismo vacío que se ejercía en su época. También condenó la idolatría. Miró hacia adelante antes de la deportación de Babilonia y el cumplimiento de sus profecías son su mejor credencial. Habló también de Cristo y la segunda venida de Jesús. Es el profeta que más habla del futuro del Señor. Es el llamado profeta evangélico, porque habla mucho de la gracia de Dios. Y cuando nosotros leemos Isaías 53, que habla acerca de Jesucristo, pues es un poema donde describe a Jesucristo y toda su obra, finalmente. Y luego cuando leemos, cuando ponemos atención en lo que acabamos de leer, nos enseña una escena de un tribunal en donde el Señor es el acusador e Israel es el acusado. Y habla de 2 cosas. Habla que el cielo y la tierra, Dios quiso hacer el pueblo judío un canal de bendición hacia el mundo, hacia las naciones, pero Dios llama a las naciones para que se fijen en Israel con vergüenza. O sea, Dios puso a Israel como ejemplo del cielo que estaba aquí en la tierra para que todos vieran cómo Dios a bendecir al pueblo judío si obedecieran al Señor, pero resulta con que se portaron tan mal el pueblo judío que en vez de que fuera para ejemplo, fue para mal ejemplo, o sea, para vergüenza. Y luego dice, nada más dice, por decir, oíd cielos y escuchad tu tierra, habla del versículo 2, porque habla Jehová Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego dice el 3, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesar de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces pone el caso de un asno y de un buey, que son los animales que en la percepción de mucha gente son los más desprovistos de razonamiento. Y todavía pone a Israel debajo de ese nivel. Dice, aún los animales como el burro y los bueyes conocen a su dueño y conocen su pesebre, pero ni siquiera el pueblo judío ha podido reconocer a su Dios. Dice, esto es grave porque está todavía por debajo del nivel de los propios animales. Y el llamado que hace en su carta es para hablar del pesar de la derrota de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de las cosas que le han pasado, Israel no acertaba a buscar a Dios, a pedir perdón y obedecer. Y todavía Dios condena. Dice, a pesar de que viste todas estas rebeliones, ¿todavía quieres más males? Después de todo lo que te ha pasado, ¿insistes en hacer las cosas mal? La manera que tiene Jehová o Dios de llamar la atención al mundo es a través de las catástrofes que la tierra padece, como por ejemplo los terremotos, los tsunamis, los temblores, las pandemias, los cambios climáticos, las inundaciones, la falta de lluvia, o extremo de calor o de frío, de vientos, de plagas, de hambrunas, sequías, lluvias torrenciales, ciclones, meteoritos, entre muchos otros. Son catástrofes que solo podemos mirar sin poder contenerlas, hasta que ya finalmente hicieron sus estragos. O sea, cuando ya inundó, cuando ya quemó las cosechas, cuando ya mucha gente murió por la pandemia, cuando ya hubo, o sea, solamente vemos pasar las cosas. O sea, vemos el juicio de parte de Dios sin que podamos hacer nada para poderlo frenar. No hay nada. Entonces el Señor se muestra a través de estas cosas para demostrar su juicio, su inconformidad al mundo en general. Se parecen a las plagas de Egipto. Si se dan cuenta también, en las 10 plagas de Egipto, pues también hubo cosas como por ejemplo la conversión de la sangre, la plaga de ranas, la plaga de mosquitos, o de pulgas, plaga de moscas, la peste del granado, úlceras, granizo y fuego, plagas de langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Y ante estas circunstancias que vivió el pueblo egipcio, nada pudieron evitar que se hicieran. O sea, Dios ordenó que se hicieran, que vinieran estos juicios al pueblo de Egipto, y solamente los egipcios vieron las cosas, pero no pudieron hacer nada, a pesar de que clamaron a sus dioses, a pesar de que ellos buscaron la forma de hacerlo en sus fuerzas, simplemente vieron que se les vinieron las plagas y destruyeron a Egipto y nada pudieron hacer. Entonces, estas son las señales
que muestran que Dios tiene poder para hacer las cosas y sus juicios los tenemos que reconocerlos porque vienen de parte de Dios. Cuando vemos las señales de Mateo 24, es la misma causa, son juicios de parte de Dios al mundo. Pero en todos esos casos, Dios hace distinción a los que reconocen como su pueblo. No, Dios hace distinción a los que reconoce como su pueblo. A pesar de esas cosas tan terribles que hay, a su pueblo Dios lo reconoce. Vemos que en la prueba de Egipto, Dios les enseñó una tierra, la tierra de Gosén, y las plagas cayeron sobre Egipto, excepto en la tierra de Gosén. Y a pesar de que nos pasan cosas, pues aquí estamos. Digo, hemos vivido una pandemia espantosa, todavía mucha gente pues sigue enferma con secuelas de la pandemia, y trajo con ello no solamente la enfermedad, sino también la pobreza, el divorcio, ha traído unos males tremendos, estas vivencias, pues como son consecuencias de estas pandemias, de estas cosas. Pero todas estas cosas que vemos son juicios que Dios ha enviado o que ha permitido que pasen en la tierra. Dios hace distinción a pesar de esto, de que los que le conocen tengan un trato diferente. Entonces, gracias a Dios estamos aquí por su misericordia. Haríamos muy bien en atender o poner atención a los sucesos que nos rodean para que podamos compararlos con la Biblia y darnos cuenta que ya es inminente la venida de Jesucristo y el fin del mundo. La voz de los profetas en general, estoy hablando de Isaías, pero faltan todos los profetas, desde mayores y menores, señalan regularmente dos caminos: confiar en el Señor y vivir, o rebelarse con el Señor y perecer. Las palabras de los profetas son solo el señalamiento de los pecados que la humanidad realiza, y es una voz de advertencia para evitar juicios de Dios como sufrieron Sodoma y Gomorra. Y enseguida describe un panorama de Israel y declara que la nación judía es culpable. O sea, estábamos hablando de un juicio, porque se empieza hablando de un juicio al pueblo judío y señala que son culpables. El pueblo judío ha sido culpable porque no ha logrado arrepentirse de sus pecados y no ha pedido perdón lo suficiente para ser perdonado. Israel se presentaba al templo constantemente, a pesar de las situaciones que vivía, con sus ofrendas, con sus inciensos, con sus diezmos, guardando los días de la luna nueva, las ceremonias anuales, como por ejemplo la Pascua, el Pentecostés, las enramadas o tabernáculos, la del perdón, fiesta de las luces y demás, pero se presentaban todo el tiempo con una actitud religiosa, sin verdadero arrepentimiento, y aprendieron a vivir con los ídolos de las naciones y con Jehová de los ejércitos. Es decir, ellos hacían cosas para Dios, pero también hacían cosas para el mundo. Es decir, hacían cosas que forman parte de la ley, como el guardar el Shabbat, por ejemplo, aún el orar, pero seguían con sus pecados y con sus propias deidades. Entonces, el Señor se molesta y les habla con juicio, les declara que toda la nación es una nación que ha pecado, y de la misma manera, cuando los cristianos nos presentamos delante de Dios sin verdadero arrepentimiento, nos convertimos en religiosos, como precisamente los judíos. Entonces, la enseñanza de hoy o la intención de esto es aprender a pedirle perdón a Dios por los pecados, entendiendo que la falta de obediencia los pone por debajo del entendimiento de un asno o de un buey. ¿Por qué? Porque a unos animales reconocen a Dios, pero el pueblo judío o los cristianos no reconocen a Dios y piden perdón. Conociendo a Dios y orándole a Él, no le honran, ni le piden perdón, ni cambian. Tiene que ver necesariamente una transformación en el cristiano para que las cosas puedan cambiar. Ayer vi algo que me impresionó mucho. Mi esposa, mi hija y yo fuimos a hacer. Ahora ya casi no salgo mucho porque todo me lo mando por internet, y algunos documentos que necesito me los envían también, mandan al mensajero para traérmelos, así que son pocas veces las que tengo la oportunidad de salir, pero ayer fuimos los tres a dejar unos documentos y entonces fuimos al centro, al pleno centro. Es un verdadero mundo de gente, de autos y bueno, es una barbaridad de cosas. Y mientras íbamos a entregar los documentos, vi a una mujer con un vestido tomado de la mano de un hombre. Entonces, pues te llama la atención
porque yo vi a un hombre con cara de hombre, con cuerpo de hombre, con un vestidito de piel de mujer, muy cortito, igual que el traía la chica con la que estaba a un lado. Solamente que a la chica se le veían las piernas de mujer, pero al otro se le veían las piernas de hombre. Entonces tú ves a un hombre con piernas de hombre, con un vestidito, y pues inmediatamente dices, esto no concuerda lo uno con lo otro, esto está más raro. Y le dije, oye, Ruth, mira, ¿qué es esto que estoy viendo? Claro, como estoy manejando, pues tampoco puedo poner mucha atención, pero mi esposa sí puso atención en eso, me dijo, ¿qué crees? Tiene gusto. Y yo digo, ¿cómo crees? Tiene gusto. La mujer que yo agrado del que es un hombre, pues tiene gusto, y aunque tuviese gusto, de todos modos yo le vi la cara de hombre, el cuerpo de hombre, pues obviamente eh, los hombros son típicos del hombre, la mujer los tiene más delicados, y el cuerpo como tal, pero dices, ¿pero qué es esto que está ocurriendo? Y eso fue lo que me hizo meditar mucho sobre lo que estamos viviendo, en qué punto de depravación, de confusión, de degradación estamos cayendo. Estamos en una situación de lo más bajo que uno se puede imaginar. Y he visto ahí mismo en el centro a muchos hombres besándose, se van a Bellas Artes y ahí se están besuqueando uno con otro. Y eso está horriblemente horrible, pero lo que ayer vi ya me llamó mucho la atención porque el hecho que alguien se opere y se exhiba y haga cosas así, este, solamente deja ver en qué nivel de sociedad estamos, qué nivel de decadencia estamos. Y esto es espantoso, simplemente horrible. Y es que este nivel de confusión en el que la gente vive, no solamente afecta a la sociedad, sino también afecta a nuestra santidad. Afecta a nuestra santidad porque olvidamos lo que tenemos que cuidar, que es la santidad. El cristiano tiene que, su fuerza radica en su santidad, en que se mantenga protegido de las cosas del mundo, guardando la santidad para con Dios, buscándolo, por supuesto, no dejándose llevar por lo que el mundo ofrece. Entonces, cuando las personas aceptan este tipo de cosas, obviamente yo me quedé muy indignado por lo que vi. Digo, no estaba haciendo rabietas, ni mucho menos, pero muy pensativo y muy dolido por lo que Dios aborrece. Dios aborrece ese tipo de cosas. Dios dijo que no tienen por qué estar conviviendo con el pueblo judío los homosexuales. Esto no tenía que convivir y había que incluso no solamente matarlos, sino sacarlos del pueblo judío para no contaminar la nación. Pero Ruth me dijo, ¿sabes qué? El pueblo judío en Jerusalén hoy en día tiene muchos homosexuales. Y eso no puede ser, es la Tierra Santa, es el ombligo del mundo. Dice, no, es que está lleno de homosexuales. Y me enseñó algo en la computadora donde sí, efectivamente, vi muchísimos homosexuales en Jerusalén. Había marchas, ¿verdad? Marcha gay. Unas marchas gay en Jerusalén. Y digo, qué impresionante es esto. Pero ¿cómo puede caer tanto la calidad de santidad de una persona al punto que toleren en la propia casa de Dios, en la Tierra Santa, donde todo el mundo quiere llegar para allá para conocer, donde todo mundo quiere sentir la tierra donde Jesucristo pisó y conocer los lugares donde Jesucristo hizo milagros, hizo señales y tantas cosas que hay, y está contaminada con tanta homosexualidad, y obviamente de violencia y una de confusión espantosa porque ahí se acumulan enorme cantidad de religiones, hay iglesias de toda clase en el pueblo, en la propia tierra de Jerusalén. Y todos dicen tener la razón. Entonces, es una decadencia terrible. Por eso es que tenemos tanta confusión y tanta juicio sobre la tierra. Y esas cosas no se pueden detener. Es al revés, siguen llegando más. Fue precisamente, dice la Biblia, que las acciones del pueblo de Sodoma y Gomorra que suben como un humo, como un incienso desagradable ante la presencia del Señor, lo cual hace que el Señor pues envíe juicios. Si Sodoma y Gomorra fue destruido, ¿cuánto más la tierra está en esta condición? ¿Cuánto más no esperamos que pasen cosas terribles? No estamos viendo que mejoremos, yo no estoy viendo que mejore nada. De años para acá he visto una enorme decadencia. Sí ha habido un incremento de tecnología, ha habido un avance en las ciencias, en la medicina, pero no una mejoría en la calidad del hombre. Sigue siendo cada vez más
sucio, más depravado, más sin temor de Dios. Y esto afecta no solamente a la persona, sino también afecta a su descendencia. Los hogares carecen de santidad, los hogares carecen de temor a Dios. Los hogares, que es el refugio y reflejo hacia los gobiernos, hacia la iglesia, están contaminados. Entonces, esto es terrible. Y es que también tenemos la tendencia de hablar a lo que está malo, le decimos que está bueno, y a lo que es bueno se le dice que está malo. Entonces empieza una confusión terrible. Vamos a leer lo que dice pues, otra vez la parte. Dice versículo 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo tu corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni venadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada por asolamiento de extraños. Y aquí está hablando el profeta respecto de la condición en la que se encontraba Jerusalén o Israel. ¿Por qué? Porque ya habían sufrido lo que pasó Conquistas, pues, fueron conquistados varias veces y hubo varias deportaciones. De hecho, 3 grandes deportaciones, desde el pueblo asirio hasta el pueblo Babilonia, de Babilonia, los de los cananeos, digo, de los caldeos, y sus bienes se habían perdido. Todo lo que tenían era posesión de otras personas. Lo que ellos habían guardado, sus animales, sus granos, los comían los extranjeros. Ya no tenían las cosas. ¿Esto le pasa al pueblo que vive en pecado? Claro que sí. Dice Joel, dice, trabajo mucho y después de trabajar y trabajar pongo mi dinero en mi bolsa como si fuese un saco roto, estuviese roto. Se desaparece rápidamente el dinero. Todo el esfuerzo se desaparece con rapidez. ¿Por qué es eso? Porque no hay temor al Señor. Y cuando no hay obediencia, el dinero no te alcanza. Se hace como lo que ganas, se lo metes a tu pantalón y tu pantalón está como si fuera con una bolsa rota, pues se desaparece con rapidez. Y es que esto habla del juicio que Dios tiene para la gente cuando no ha aprendido a temer al Señor y pedirle perdón. Y es que el pueblo judío, los cristianos, tenemos que aprender a vivir pidiendo perdón constantemente. Y el pedir perdón no solamente es decir, pues perdóname porque me porté mal, no, es un reconocimiento de haber hecho las cosas mal, que ofenden al Señor, y pedirle al Señor que me restituya y que me permita ser perdonado por el Señor para que la bendición me alcance. La consecuencia va a venir de todos modos. Lo que yo he hecho mal no lo voy a quitar orando al Señor. Lo que yo hice mal va a venir de todos modos. Si no hice algo, la consecuencia por no haberlo hecho me va a alcanzar. Pero si yo pido al Señor perdón, Él me va a ayudar, pero no va a desaparecer la consecuencia de lo que yo hice mal. Entonces, aquí vemos que el pueblo judío le dice cosas muy fuertes porque todo su trabajo se va en pagos de cosas. Y aquí me deja ver que muchísima gente vive con enormes deudas. Debe cantidades que no te puedes imaginar. Dice, pero oye, ¿cómo puede ser que tú debas tanta cantidad? Por ahí me encuentro por una persona que dice, es que debo medio millón. Digo, oye, pero si tú ganas 1,600 a la semana, ¿cómo es que debes un medio millón? ¿O cómo piensas pagarlo? ¿Cómo piensas lograr cubrir esto? ¿Haciendo qué? ¿Cómo es posible? Y dice, pues es que todo lo que gano es para pagar y pagar. Digo, así te lo vas a seguir viviendo. Y lo peor de caso es que te sigues endrogando, porque sigues pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero sigues pagando, pagando y pagando, pero no disfrutas en nada la bendición de Dios porque no estás haciendo las cosas conforme a su corazón. Entonces, esto es un juicio. Cuando tú ves que tu dinero no alcanza para cubrir todas las necesidades, es porque hay pecado. Ciertamente se recomienda a las personas que tengan una deuda, pues que deban un mes de su gasto, de lo que ganan. Hasta ahí ese es el tope. Entonces debes deber más de lo que ganas en un mes para que puedas tener oportunidad de poderlo cubrir, pero cuando la persona debe mucho más, o a veces deben años, porque es lo que también he visto que por ahí una persona
no pudo pagar su casa, la tuvo que reestructurar y ya llevaba 15 años, ahora ya le falta 35 años le faltaban 5 para acabarlo, y ahora le falta 35. Tuvo que reestructurar y se extendió el plazo hasta 35 años más. Y se en 35 años acabo de pagar, digo, qué barbaridad, qué largo se está haciendo esto y todo lo que ganas es pagar intereses, sobre intereses, sobre intereses, sobre intereses. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bueno, son malas decisiones tomadas porque no hay bendición. Dios no te prospera. Cuando Dios te prospera, las cosas son diferentes. Y eso es lo que tenemos que buscar. Señor, te pido que me perdones, te pido que me ayudes, te pido que reconozco que te he fallado. Y no es algo que lo hago en público para que la gente me vea. Es algo que lo puedo hacer en el baño, en la cocina, donde nadie me vea, para que me ponga cuentas con el Señor, para que Dios pueda alcanzar y bendecir a mi familia. Dice la Biblia, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué creéis castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y llaga podrida, no están curadas, ni venadas, ni suavizadas con aceite. O sea, están enfermos, habla en la parte espiritual, podridos, consumidos por sus cosas. Vuestra tierra será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros, desolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. A pesar de el mal que hemos cometido, Dios ha guardado a un remanente. Y ese remanente son los cristianos que han aprendido a pedir perdón y a vivir en su santidad. Porque ni el pueblo judío ha logrado mantenerse en santidad. Lamentablemente escuchamos cosas muy feas. O sea, no es la generalidad. O sea, hay, por supuesto, gente que tema al Señor y que son pues gratos delante del Señor, pero en su generalidad es gente que, como otros muchos, se han vuelto religiosos y toleran cosas. Si yo viviera en Jerusalén y viera una marcha gay, sin duda alguna que estaría de lo más indignado sacándolos de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la tierra de Dios, es la tierra santa. No puede ser que se ensucie esto aquí. No puede tolerarse esto. Estaría indignado buscando hacer qué cosa para que esto se desaparezca. Pero cuando ya la gente lo tolera, cuando la gente lo ve como algo bueno, digo, lo bueno le va al malo, el malo le llama bueno, habla de una decadencia completa y también una señal de que ya Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que es el que nos alerta y nos hace diferenciar entre lo bueno y lo malo, pues ya no está. Ya las cosas están donde la gente solamente se mueve a través de sus razonamientos, pero no se guía por el Espíritu Santo de Dios. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Fíjense lo que le dice a los príncipes de Sodoma. Dice, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esto es interesante porque les habla como si estuvieran cuando ellos no están. O sea, esto que ocurre aquí en Isaías, pues ya Sodoma y Gomorra desapareció muchos años atrás, muchos años atrás. Sin embargo, cuando habla en presente de estos, habla de que así se encuentran los gobiernos de este mundo, exactamente como Sodoma y como Gomorra. Así, en ese nivel. Así por Estados Unidos, a Rusia, a China, al nivel. O sea, les habla en presente. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Saciado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto a vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traigas más vana ofrenda, el incienso no es abominación, una nueva idea de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida en mi alma, pues son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Ahora, aquí es interesante porque cuando llevaban los judíos sus animales para sacrificio, también se llenaban de sangre. Sin embargo, hay algo, o sea, aquí habla de personas que tienen sangre, pero también habla de personas que tienen sangre. La diferencia está que uno es para ofrecer al Señor y que es grato delante del Señor, y otros que ofrecen al Señor, pero que su ofrenda no es grata delante del Señor. ¿Por qué? Porque está mezclado en su corazón
el querer agradar a Dios, pero también el querer agradar a ellos mismos, a sus trabajos, a sus hijos, a sus hobbies, a su mundo, pero no están haciéndolo con el corazón que Dios demanda. Entonces dice, cuando tú ores, yo no te voy a escuchar. Entonces a veces la gente dice, es que estoy orando y no hay respuesta. Pues bueno, Dios escucha. Y si escucha es porque, pues porque él es así, pero si hay pecado, no te va, aunque te escuche, no te va a poder atender, no te va a responder. No hay nada que te pueda hacer. ¿Por qué? Porque tiene leyes, tiene normas, eh, pues tiene mandamientos que tenemos que aprender a llevar a cabo. Y si no los escuchamos y ponemos atención, entonces no esperemos que de parte de Dios tengamos alguna respuesta. Dice, yo no oiré a tu oración, ni te atenderé para nada. Dice, voy a esconder de ti mis ojos. O sea, no quiero ni verte. O sea, cuando tú me hables, voy a hacer de cuenta como que si no te veo. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas mal. A pesar de que estás diciendo antes que están llevándole, dice, yo estoy harto de tus animales engordados que me traes y de cebos y de inciensos y de lo que tú me traes como ofrenda. Dice, porque tu corazón no es correcto delante de mí. Entonces, aquí tienes que aprender a cambiarte. Dice, lavaos y limpiaos y quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y si esto se lo dice para que pongan atención la gente en su alrededor, cuanto más a lo de su casa. Porque el problema más grave que hay está en las casas. En las casas es donde hay más pleitos, donde hay falta de juicio, donde hay gentes que están agraviadas, gentes que están afectadas, que están dormidas, hay mujeres que están eh, confrontadas, que están eh, pues, golpeadas, que son tristes, que están amargadas, que están lastimadas, los hijos a veces también, el esposo también se siente fuera de lugar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque no hemos hecho las cosas conforme al corazón de Dios. A pesar de estar asistiendo a la iglesia, a pesar de estar leyendo la palabra, ¿por qué? Porque el corazón tiene que tener algo que se llama arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no hay capacidad de que la gente pueda llegar al Señor. Tiene que haber un dolor en tu corazón por las cosas que tú hiciste mal para que Dios pueda ayudarte. Y luego dice el 18, venid luego, llegamos y se dice Jehová y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dice, si tus pecados fueren como lo que tú me traes, como los animales que me traes, así derramado sangre, dice, tus manos serán como la blanca lana o como la nieve. Los voy a transformar, voy a cambiarlos, pero tiene que haber un corazón. Se ven aquí y estemos a cuentas. ¿Pero por qué? Porque ya antes aparece hacer lo bueno. Ya buscaste juicio, estuviste el agraviado, es decir, ya pagaste tus deudas a quienes debías, y esa es justicia al huérfano y amparas a la viuda. Es decir, estás haciendo las cosas. No solamente dices que las vas a hacer, sino que estás cumpliendo con lo que se te dijo que tienes que cambiar. Eso es muy importante porque en la iglesia debemos escuchar la voz de Dios en forma personal que nos dice, esto que tú haces no está bien, en eso tienes que cambiar. Y no lo dice para exhibirte enfrente de todos los demás, sino que te habla en forma personal. Me ha tocado ver, cuando a mí me gusta mucho cuando viene la gente nueva a la iglesia, y platico con ellos, porque el común que veo en las iglesias es que dice, pues que usted sabe algo de mi vida, porque todo lo que dijo es lo que a mí me pasa. Así sucede. Si no, pregúntele a Yola por ahí debe de andar. ¿Está Yola? No sé. ¿Sí? Está abajo. Sí, está Yola. Eso he visto. La gente llegan a la iglesia y después platico con ellos y dice, oiga, todo lo que usted dijo es lo que a mí me pasa. ¿Cómo sabe tanto de mí? Pues yo no sé de ti nada, ni conozco tu nombre, no sé nada. Pero es que lo que dijo es, así me ha pasado a mí, pero no se imagina las cosas que va a pasar. Y entonces dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pues es que Dios te está hablando de forma personal para que aprendas a cambiar. Dios, a mí me acuerdo mucho de una jovencita que llevó un hermano y después de la conferencia, pues ya la saludé y me dice, yo les estaba hablando acerca de que hacemos las cosas al revés, que primero tienes al hijo, luego conoces a la muchacha, luego le preguntas su nombre y luego quieres buscar trabajo, luego quieres buscar casa, o sea, luego quieres estudiar. O sea, todas las cosas las hacemos exactamente al revés. En lugar de primero estudiar y luego tener una casa y luego tener un trabajo y luego enamorar, luego tener hijos, todo lo hacemos exactamente al revés. Y queremos que el resultado sea bueno, no funciona así.
Entonces estaba hablando acerca de estas cosas ya con más detalle y ella me dijo, es que ¿sabe qué pasa? Que yo tengo ese problema. Yo no vivo aquí, yo vengo de Querétaro. Y salí de mi casa porque precisamente salí embarazada. Y vine aquí para tratar de estudiar. O sea, así dice, lo que acabo de platicar es exactamente lo que me pasó a mí. Idéntico. Yo no sé quién le dijo algo. No, nadie me dijo nada. Lo que sucede es que el Espíritu te abre tu corazón y te habla a ti de forma personal para que tú ubiques y pidas perdón y cambies en tu forma de actuar. Dios es así, Dios te habla. Y te habla una sola vez y si no escuchas, ya no te lo va a repetir. Eso es lo más tremendo. Dios te habla una vez y si no obedeces, se acabó la voz. Me impresiona mucho cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, pero se llevó a su sobrino Lot. Y durante todo ese trayecto, Dios no volvió a hablar con Lot, con Abraham, hasta que no se separó de Lot. Y entonces Dios volvió a hablar otra vez con Abraham. ¿Por qué? Porque le dijo claramente, salte de tu tierra y tu parentela, pero él decidió llevarse a Lot, y eso Dios no le dijo que lo hiciera. Entonces hizo las cosas a la mitad. Y como no lo hizo bien, entonces Dios dejó de hablarle. Hasta que no se separó, Dios volvió a hablar con él. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pues años. Entonces hay veces que nosotros esperamos que Dios nos responda, pero van a pasar años a que te responda hasta que corrijas lo que estuvo mal. Hasta que no quites el pecado, lo que está mal, es como Dios va otra vez a hablar contigo y darte una solución a tu conflicto. Entonces dice, venid a mí y sí, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y huyeres, comeréis el bien de la tierra. Eso es lo que queremos, comer el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces es un juicio de parte de Dios. Así que las cosas que estamos viviendo nos dejan ver la pronta venida de Jesucristo. Ya no tarda en venir. Y es cuando más tenemos que preocuparnos en vivir en santidad. Vivir en santidad no solamente es estar orando y ayunando, sino pidiéndole a Dios perdón y cambiando. Pedir perdón no es nada más reconocer que hemos hecho algo mal, sino pedir al Señor ayuda para corregir lo que estoy diciendo mal. ¿Te gusta jugar las cartas? Debes pedir al Señor ayuda. Si te gusta mentir, tienes que pedir ayuda. Si te gusta fumar o tal vez tomar, Señor, te pido ayuda porque esto no está correcto. Te gusta estar viendo cosas incorrectas, tienes que pedir al Señor ayuda. O sea, tienes que haber en tu corazón, tiene que haber un deseo constante de pedirle al Señor guianza para que puedas cambiar en esas áreas que, pues, que son particulares, que son personales, y que no puedes luchar si sigues con ellas. Solamente Dios las puede cambiar, pero tienes que pedirle a Dios ayuda para que el juicio que viene al mundo no te alcance a ti. Que las cosas vengan alrededor tuyo, pero no te tocan a ti ni a los tuyos. Eso es importante que lo aprendamos, sí. Es lo que dice Isaías, finalmente, en pocas palabras. Dice, el Señor habló con el pueblo judío como juez y el pueblo judío estaba reprobado. Dices tú, y si el pueblo judío Dios reprobó, imagínate nosotros. Al pueblo que él reconoce como suyo, Dios lo reprobó, imagínate nosotros. Ay, Señor, Dios les bendiga, se me acabó el tiempo. Está muy bien, hasta luego, adiós.